Y ahora sí, ya está con nosotras, lo anticipé en el bloque anterior. Fuerte el aplauso para recibirlo a él. Bienvenido a este viernes de terapia, Marcelo Severio. Bienvenido. Hoy preparamos un tema, como que te preparamos, ¿viste? Que necesitamos terapia somos nosotras, pero nosotras le preparamos a él. El fenómeno de justamente los hijos de famosos. Seguramente los que te voy a poner ahora de ejemplos son famosos que han tenido o tienen al día de hoy mucha exposición y que sin embargo sus hijos de alguna manera como les tocó metabolizar la fama de los padres, que es algo como que les tocó, no lo eligieron, pero bueno, es lo que les sucedió en la vida. Y algunos eligen repetir el camino de lo mediático y otros eligen como hacer un camino en paralelo y no cursar, teniendo incluso las posibilidades de poderse subir o a un escenario o estar en la televisión, seguir este camino vinculado a los medios, eligen hacer como una vida un poco más al costado. Te pongo 3 ejemplos de arranque, pero seguramente a lo largo de la conversación van a ir surgiendo otros. Pienso en Ramiro Bueno, el hijo del Potro, que vino hace unos días aquí al programa y nos contaba no solamente que de pronto él trabaja en el Ministerio de Educación, que tiene que está vinculado a la música, pero como que no es en este momento su fuente principal de ingreso, siendo que si se pusiera a cantar las canciones del padre, con lo parecido que es, uno entiende que podría vivir tranquilamente de eso y elige no hacerlo. Y de hecho como que no quiere que se le abran puertas, lo dijo así muy explícito aquí en el programa, que no quiere que se le abran puertas por ser el hijo de, sino como él ganarse su camino en la vida. Otro ejemplo que también fue tapa esta semana es Felipe Fort, el hijo de Ricardo. Sabemos todo lo mediático, él vivía por y para los medios y él justamente cuenta esto de que le atrae un poco el tema de la tele y todo, pero que no está muy pendiente de las redes, no le interesa generar contenidos. Incluso dice que ahora es joven, pero que de cara a futuro él se imagina estando al frente de la empresa, gerenciando, digamos, esta fábrica de chocolates y no tanto como haciendo, no sé, como actor, como cantante, como que lo que era su padre. Y por el otro lado tenés el ejemplo de los Canigia, una Charlotte, un Alex, que también vienen de una madre muy mediática, de un padre muy famoso, y que eligieron repetir ese camino de ir por los medios de comunicación. ¿Cómo se tramita ser hijo de, ¿no? Este legado que te viene, digamos, por añadidura, viene con tu linaje, viene con tu apellido, viene desde que estás en la cuna, pero después conforme vas creciendo, revisan lo que hicieron sus padres, les agarra rechazo para con el medio, pueden tener tendencia a querer repetir y trazar la misma historia? Hay multiplicidad de reacciones, Mercedes, porque imagínense que los seres humanos somos absolutamente únicos y además depende de multiplicidad de variables, factores. Ustedes piensen que la familia es un gran caldero de identificaciones, asunciones de reglas y de pautas, modelos de identificación no solo en función de las personas, sino también de las duplas, de las parejas, por ejemplo, la pareja de padres. Nosotros aprendemos a ser padres o madres en función de cómo fuimos criados como hijos, también en cierta manera hemos tenido los parámetros. Y también estilos afectivos, ¿no? Niveles de permeabilidad o de interrelación. Todos esos son elementos que se cuecen en la familia. Entonces, por supuesto que hay factores genéticos que intervienen, que tienen que ver con la herencia, etcétera, etcétera. Pero hay hijos que han, digamos, capitalizado la identificación con los padres, han capitalizado justamente esa porción de fama o de popularidad que tienen, y la han remado a su favor, exitosos o no, han intentado o no, y surte efecto y después empiezan a tener un nombre propio. Hay otros que se han dedicado, como vos decías, a otras actividades que no tienen que ver con la actividad de los padres. Muchos han renegado de esta popularidad y de esta fama por no sentirse anónimos, esa porción de anonimato que cada uno quiere o desea tener, y los mediáticos no lo tienen a mano. Entonces, hay distintas reacciones.
Estaba pensando en 3 personas que me suenan, que son buenísimas y son exitosísimas. El primero es Diego Torres. Diego Torres fue hijo de Lolita en un determinado momento, Lolita Torres, una cantante espectacular, sublime, digamos, internacionalmente reconocida, y Diego tuvo que hacerse famoso, como de hecho es, porque es talentosísimo y porque tiene esta virtud de poder cantar y además tiene esta cuestión afectiva y cercana que lo caracteriza en los shows, por ejemplo. Sí. Entonces, ahora, en esta generación, todos dicen, ¿quién es Diego Torres? Ya no le dicen más quién es el hijo de Lolita, ¿no? Sino dicen, Lolita fue la mamá de Diego. Porque Diego ya tiene una identidad. Trascendió la figura materna. Exacto, por su propio, digamos, talento. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede cuando los hijos empiezan a superar en fama o en talento a los propios padres? Empiezan a tener una autoridad, digamos, mediática o de la especialidad que sigan, y han pasado a tener los padres un secundarismo, ¿no es cierto? Sí. Marcelo, ¿qué pasa con la mirada pública? Porque yo siento que a veces, en algunas oportunidades, los hijos de famosos que han quizás seguido sus pasos han dicho que eso significaba un peso para ellos, ¿no? Tener, por ejemplo, un padre o una madre talentosa y vos querés seguir ese camino. Siento que en los últimos años, por las críticas del otro lado, porque quizás, no sé, lo publican en redes y la gente del otro lado dicen, ¿sabes lo que es difícil? En realidad difícil es levantarse a las 6 de la mañana e ir al casting de 5 cuadras porque no tengo a nadie que me abra una ventana, un atajo. Y siento que en los últimos años, entonces, al final dicen, no, es, no sé, le preguntan al Chino Darín, ¿es un peso o un privilegio? Y dicen, no, bueno, fue algo bueno ser el hijo de, ¿no? Como que tienen que reconocer públicamente que eso es como un atajo, que se te abren puertas, por más de que después haya trabajo. Pero la realidad, ¿qué es lo que sienten? ¿Sienten el privilegio o sienten un peso que quizás después públicamente cuesta decir, bueno, en realidad ser hijo de eso es un peso para mí o yo lo estoy sufriendo? Claro, yo creo que hay determinados momentos en la altura del desarrollo, ¿no?, de los procesos de los hijos de mediáticos, que esto ha sido un peso importante porque es como el mensaje interno de tener que superar a los padres para poder tener esa autoridad pública, digamos, ¿no? Entonces hace falta mucho más trabajo. No obstante, también es cierto que se facilita el trabajo porque se abren puertas, pero cuidado con que se abren puertas, porque si no tenés el talento, seguís siendo el hijo de y terminas no triunfando. Otro mediático que se me ocurrió, yo fui muy amigo de Juan Carlos Kuznetsov, el papá de Andy. El sexólogo. El sexólogo, famoso sexólogo. Ellos tenían una relación maravillosa. Andy hizo su propio camino mediático importantísimo y Juan Carlos tenía su trayecto y hasta los últimos días de su vida fue un sexólogo absolutamente reconocido. Pero Andy es talentosísimo, convengamos. Podés disentir, podés pensar diferente a lo como piensa él, pero es talentosísimo en lo que hace. Miguel Granados. Podés coincidir, no podés coincidir. Es talentosísimo. Canta, crea, es un autor maravilloso. Y hace bastante de las cosas que ha aprendido del padre, porque digamos, el humor y la música ya estaban en el padre. Pero ahí es un caso muy particular el que estás nombrando, el de Miguel Granados, porque es como bastante, como lo superó tan ampliamente, no por desmerecer a Pablo, pero digo, como lo superó ampliamente, o sea, generó un mundo en Miguel Granados, una nueva forma de, un nuevo stream, o sea, es como que casi como que se le despega por completo a Pablo Granados, como que cuesta linkear que en algún momento el hijo de Pablo Granados. Eso es el logro de alguien que es talentoso, que tiene una oportunidad porque el padre le habrá abierto oportunidades en determinados momentos, pero él tiene justamente ese individualismo mediático que ha logrado a partir de su propio talento, además de ser una persona
afectiva, cercana, humilde, familiero. Tiene una serie de características que lo hacen, ¿no?, realmente valiosísimo en toda su función. Pero, por ejemplo, recién Vic te preguntaba por el Chino Darín y Ricardo Darín. Tener un padre en lo actoral, digo, el uno, no sé, Ricardo Darín, digo, es como que no es que es uno del montón, es el uno tu viejo. Y vos justo elegís la misma profesión, porque podés estar en el medio artístico, pero capaz en vez de ser actor sos cantante, y ahí medio que te diferenciaste. Digo, ¿es una presión enorme? El Chino es de los que dice que es una fortuna, ¿no? Sumándome que esto no que fue un peso, preguntabas. sino una fortuna. O sea, dice que es una fortuna, pero a la vez, digo, siente esa competencia interna de aquellos que le digan, no, bueno, pero, porque digo, la comparación, ¿viste? Esa frase de las comparaciones son odiosas, pero existen, digo. ¿Por qué tomo agua? A ver, ¿por qué tomaste agua? ¿Por qué? La copa está medio llena o medio vacía. Ahí está la respuesta. La perspectiva. Todo depende de la interpretación que nosotros le damos. Porque podríamos decir perfectamente que el Chino tiene que soportar un peso terrible de una figura emblemática, reconocida mundialmente como es, su padre, Ricardo. Sin embargo, él lo capitaliza y dice, a lo mejor sí le habrá costado tener la responsabilidad de tener el ojo avisor o revisor de su padre, pero sin embargo él lo capitaliza, lo admira y tiene esa posibilidad de salir adelante. Miren, una persona que también fue mediáticamente y actoralmente fantástico, que fue Carlín Calvo. Sí. Carlín Calvo tiene su hijo mayor que Facundo. Facundo es talentosísimo, es un comediante impresionante y, bueno, recibe el peso de este legado paterno y está haciendo ese camino. Es jovencito, convengamos, pero realmente es un tipo que yo creo que va a llegar porque tiene estas capacidades. Y él admira a su padre. Admira a su padre. O sea, no lo vive como un peso. No lo vive como un peso. En determinados momentos, muchos medios lo invitan en determinados momentos, lo han invitado a Facundo él, para hablar de Carlín. Para hablar de Carlín. Sí. Y también en su momento el hijo del Chino para hablar de su padre. Todos pasaron por una transición así. Bueno, a Malena Ginsburg hace un tiempo le pasó que fue una nota y dice, hicieron una retrospectiva de mi papá. Como que le habían invitado a una nota y como que hizo después o sea, le molestó un poco que diga, yo ya tengo una carrera, o sea, cambió el apellido. Y claro, ya tengo una cantidad. La mirada del padre para el hijo, para poder trascender y tener tu propia identidad. Claro. Mira, es una pregunta fantástica porque hay padres que el hecho en sí mismo del lugar que ocupan de talento, por ejemplo, como Darín, vamos a poner el ejemplo, ya de por sí es un lugar de, por más que él no sea exigente, perfeccionista, hiperexigente si se quiere, a lo mejor no fue así como papá, pero la sola presencia de este papá tan talentoso implica que los hijos tengan un estándar altísimo. Claro. Es decir, la vara de medida está demasiado alta. Entonces esto genera una autopresión que no está estrictamente puesta por los padres verbalmente, simplemente es la presencia y la trascendencia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no es cierto, no aplica en este caso que los árboles muy frondosos y muy grandes no dejan crecer el pasto. En este caso hemos dado ejemplos de muchos que han seguido trayectorias similares y que han crecido el pasto y cómo, y lo han florecido a ese pasto, ¿no es cierto? Seguro. Entonces tengamos en cuenta de que no el plan de los Ortega, ¿no? Que de alguna manera todos también ahí tienen, se dedican, pudieron hacer su camino, mismo, pero hicieron su camino. Claro, exactamente. Ahí tienen ejemplos que son todos los hijos, en mayor o menor medida, todos son talentosos en lo que a lo que se han dedicado como especialidad, ¿no es cierto? Entonces, sí, es cierto que se pueden abrir caminos, pero si la persona no es talentosa,
no se creo puede que sostener. pueda arribar a un... No se Pero puede. ¿qué Solo pasa por cuando ser uno así no alcanza? Porque, por ejemplo, en este caso de Mariana Ginsburg, que había ido al programa de Ángel de Brito, ella sube una historia con la lista de paños que había preparado la producción para la entrevista. Y había 2 que eran de ella y después todo el resto del padre. Claro. Y eso es lo que sube ella. Después dice que la nota estuvo muy linda, pero a ella le impactó encontrarse con que los paños que había preparado la producción había más de su papá que de ella, con lo que viene haciendo trabajando. Claro, eso... Después está lo que te pasa a vos y después la mirada de Como la que por afuera. ahí le Lidiar con la tocó el mirada de la ego. afuera. Y también le tocó un padre muy especial. Pero digo que le tocó el ego esta situación. Y claro, dice, yo vengo trabajando hace 20 y pico de años y de repente todos los paños son las entrevistas de mi papá en los 90. ¿Sabes que quería terminar, con el tema de los hijos, que seguramente lo vamos a retomar más adelante, porque la verdad que es una charla súper interesante todo lo que estábamos conversando, pero como hoy analizamos la nota de Wanda en revista Hola, y en un momento hace como una devolución medio psicológica de la situación que no entendemos si está repitiendo quizás lo que le dijo su psicóloga, o ahora Wanda está re profunda y de pronto como que hace estas conjeturas en base a lo que le está surgiendo a partir de su separación. Te leo la pregunta que le hace el periodista y la respuesta que da ella. ¿Crees que es posible tener una buena relación con Mauro? Le consultan a Wanda. Dice, una buena relación llega cuando las 2 partes pueden soltar de verdad. Él se va a calmar cuando pueda entender que estamos realmente separados. Nosotros teníamos una historia muy fuerte juntos, muchos proyectos que cumplimos y muchos por cumplir. Pero si la separación no la trabajás con alguien, acá viene la parte donde te digo, o no te das el tiempo para el duelo, la herida se hace cada vez más grande y esa herida se transforma en enojo. Creo que ese enojo esconde tristeza. Ahora ¿estás de acuerdo con Wanda? Estoy de acuerdo. Yo creo que ambas personas tienen que vivir un proceso de duelo. El duelar implica dolor, es el traspaso, como en otros programas he dicho, de el extrañar, que es recordar más la necesidad, hasta llegar a recordar al otro, recuperando aquellos aspectos buenos y aceptando lo que no funcionó. Ahora, ¿me dejan ser un poquito malo? Sí, Sí, por favor. Claro, no sé. Sos demasiado bueno. Tenés que serlo. Maldad. Hay mucha inteligencia artificial en ciertas respuestas. Sí. A ver cómo sería. Claro. Hoy en el chat GPT, en Gemini, en cualquiera de las redes, uno pone algo de lo que tiene que ver con una separación y te sale El ideal. lo que se espera, ¿no? Y me parece que en esa respuesta, si bien, bueno, una versión positiva, vaso medio lleno, puedo decir, esto es el efecto terapéutico, es la capacidad que ella tiene, está filosofando muy bien, pero no es el estilo de ella en términos de conversación. Bueno, pero vos fíjate, ahí me encanta que seas malo, pero vos fíjate que en los últimos tiempos vimos a una Wanda muy diferente, con un discurso muy IA, por ahí podés decir. Últimos tiempos estás diciendo las últimas 2 semanas. Las últimas 2 Desde que pasó Es el mucho episodio ya para del ella. Chateau. Desde el viernes último- del Chateau. Exacto, desde Cuando retuvo o las no se nenas. dieron las nenas en el momento justo, que fueron 10 horas las que esperó el padre para poder llevárselas a su casa. Después de ese día, como que Wanda, no sé si se habrá asustado con esto de que se las puedan llevar a Turquía, que el padre pide la extradición, pero ella como que empezó a ser polite. Pero es verdad que la conocemos y en esa nota, como les dije, podría ser la nota de Valeria Massa, no está su voz. Lo genuino que tiene ella, la espontaneidad, esa frescura que tiene siempre, ahí no está. Digo esto, yo siempre tengo una versión más benévola porque me gusta ver la vida desde una versión positiva. Yo creo que en las separaciones, cuando uno está en plena tristeza y en plena angustia, es cuando uno tiene la posibilidad de reflexionar, de hacer una introspección. Y cuando uno hace una introspección en esos momentos que son... Cuando uno está muy divertido, a menos que tenga un estilo reflexivo en su vida, bueno, no se pone a filosofar. Pero muchas personas empiezan
cuando abren su tarro de la historia y empiezan a bucear y a meterse, es en esos momentos de angustia y de tristeza cuando surge la reflexividad. Ojalá que ella, a través de una terapia o también de la inteligencia artificial, que también en muchas oportunidades, a pesar de que es generalista, da muy buenos consejos y muy buenas guías, nunca van a sustituir al trato profesional con un psicólogo, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Con un terapeuta, pero sí es una herramienta, ¿no? Como para poder lograr entrar en ese mundo de la angustia, del territorio del duelo, del territorio de la separación. Entonces, me gusta, si esto es de ella, sea producto de palabras de su terapeuta, o sea producto de la inteligencia artificial, o sea producto algo de ella hay en esta historia, y me parece valiosísimo, ¿no? Porque todos, absolutamente todos, debemos aprender de que cuando perdemos algo nos duele. Una muerte, una separación, hay multiplicidad de duelos que se juegan en un duelo. El duelo de la pérdida, el duelo de las cosas que yo deposité en vos y te llevaste, eso también es un duelo. La angustia por la angustia del otro y por ver la angustia en las personas muy cercanas. Hay muchos duelos que se juegan en un duelo. Entonces, hay que capitalizar ese tipo de situaciones porque los duelos son un pasaporte al crecimiento, absolutamente. Nosotros crecemos en situaciones de crisis, siempre es una coreografía. Cambio, estabilidad, estabilidad, cambio. Cambio, estabilidad, estabilidad, cambio. Así es la vida. Crisis, estabilidad, estabilidad, crisis. Siempre de esas situaciones críticas obtenemos información que rentabilizamos para aplicar en futuras situaciones. O sea que capitalicemos siempre las situaciones críticas como un gran proceso de aprendizaje. Gracias, Marcelo. De verdad, impecable, se aplaude esta devolución. Nos quedamos todos así. No, y además, puedo contar una infidencia, que te viniste en tu propia moto para llegar a horario del programa. Lo diste todo. Y aparte con esta reflexión final que nos quedamos así todos, el estudio en silencio, absolutamente escuchándote. Gracias, Marcelo. Gracias a usted por invitarme. Lujo tenerte siempre aquí en el programa. Gracias por venir y gracias por tu compromiso. Gracias. Nosotras nos despedimos hasta el lunes recién, donde nos vamos a estar encontrando a las 2 de la tarde en punto aquí en el canal de la ciudad. Buen fin de semana para todos. Feliz Día del Amigo el domingo. Y Vic, Mariale, Nay, nos estaremos viendo, como les decía, a las 2 de la tarde el lunes aquí en vivo. Sigan con la programación del canal. Buen fin de semana y hasta el lunes. Chau.